En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto mensaje contenido en estas pocas palabras. Empecemos por el principio. Las buenas obras. ¿Qué valor tienen? Deberían de tener mucho valor, pero ¿lo tienen? Conozco muchos padres excelentes, con sus defectos y pecados como seres humanos, pero excelentes, dedicados a la educación de sus hijos, buenos esposos, y que sin embargo no han conseguido transmitir la fe a los hijos. En muchos casos, la mayoría, los hijos son buenas personas, que ya es mucho. Y en otros casos ni siquiera eso. ¿De qué han servido las buenas obras? Esas buenas obras además están en personas que nos rodean, sin ser necesariamente solo nuestros padres. ¿De qué sirven las buenas obras? Por eso creo que hay que decir honestamente que no son lo único, aunque sean imprescindibles. Se van a fijar muchísimo más en el mal que hagas, por poco que sea, que en el bien que hagas. ¿Por qué? Es evidente el motivo. Porque el mal que tú hagas lo van a utilizar como excusa para justificar su propio mal, que es lo que están buscando. Mientras que el bien que tú hagas les molesta mucho, porque pone de manifiesto su propio pecado. Aún así, hay que hacer las buenas obras, porque aunque sea poco el ejemplo que se aprenda de ellas, hay que hacerlas, especialmente para evitar que utilicen nuestras malas obras como justificación para cosas peores que las que nosotros hacemos. Hay que hacer las buenas obras, están puestas o deben estar puestas como una luz que alumbre en medio de la noche, aunque, insisto, muchos prefieran vivir en la oscuridad. Luego dice Jesús algo que puede dar miedo. Nada hay oculto que no llegue a saberse. Puede dar miedo, o no. Puede dar miedo al que hace cosas malas, pero no tiene por qué dar miedo al que hace cosas buenas. Cuando el Señor dice que nada hay oculto, se estará refiriendo a lo bueno y a lo malo. Nada hay oculto. Por eso tenemos que cuidar muchísimo nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos las cosas? No solo qué cosas hacemos, sino ¿por qué hacemos las cosas? ¿Cuáles son los motivos de nuestro comportamiento? Porque eso es lo que está más oculto. Lo que hacemos a veces no se ve, lo hacemos a solas, pero Dios lo ve todo. Y desde luego lo que no se ve es la motivación. Debemos de cuidar mucho la motivación. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué perdono? ¿Por qué ayudo? ¿Por qué me callo? ¿Por qué hablo? ¿Por qué doy limosna? ¿Por qué hago las cosas? Claro, las cosas malas sabemos por qué las hacemos. Es la tentación que nos pone el demonio en la que caemos. Pero, ¿por qué hacemos las cosas buenas? No hagamos nunca nada que sea por un interés, para que nos vean o para conseguir algo a cambio. Porque eso, esa motivación que está oculta, esa motivación también será descubierta y conocida en algún momento. Y termina diciendo Jesús,
algo misterioso. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. ¿A qué se refiere? No creo que se refiera al dinero, porque, bueno, el que tiene tendrá más porque hace negocios o tiene el dinero invertido en el banco, y el que no tiene, pues cada vez tendrá menos. Pero no se refiere a eso el Señor. Se refiere al que está en gracia, pienso yo, al que está en gracia, al que está unido a Dios. A ese se le dará. ¿Qué se le dará? Lo más valioso de todo, la vida eterna con Dios. A ese se le dará. Y al que no tiene, pero cree que tiene algo, pero no está en gracia, a ese se le quitará hasta lo que cree tener. Porque al final, hay que recordar aquel viejo dicho español, al final, el que se salva sabe, y el que no sabe nada. ¿De qué te sirve creer que tienes algo si no estás en gracia? Cuando llegue la hora de tu muerte, entonces saldrá todo al descubierto y te quitarán incluso aquello que creías tener, de lo que te has jactado en esta vida y que en realidad en ese momento se ve que no sirve para nada. Que así sea.